Muy buenas tardes, esta es la audición radial de la gestión obrera ABC-COP, hoy con la presencia de Jessica Falero, Artigas Torres, quien les habla, Fernando Peña, una nueva audición, y la verdad que creo que es el tema excluyente de esta audición de este día, todo lo sucedido, que tendrás mucha información, Jessica. Creo que vos no estuviste, Artigas, no fuiste al final. No me dio tiempo a llegar por un problema de sincronización de hora. Porque tuvimos la presencia de la Asamblea Nacional Permanente, esta gente que está peleando a brazo partido, digamos, contra el monstruo económico por esta depredación del país, esta depredación, esta catástrofe ecológica que estamos viviendo y que muchos quieren, digamos, minimizar, diciendo que se trata simplemente de que la gente está haciendo mal las cosas, y en definitiva es un problema de una política económica llevada adelante, y que si no la detenemos vamos a una absoluta autodestrucción. Ya hemos hablado tantas veces, espejos de agua contaminados, pérdida de biodiversidad, y bueno, evidentemente políticas de autodestrucción que debemos detener. Te doy la palabra, Jessica, que nos narres un poco, a ver, todo lo vivido en esa jornada que hicieron en la escuela y demás. Sí, bueno, primero que nada, para saber qué es la ANP. Bueno, la ANP es un grupo de colectivo que se juntó para defender lo que es la tierra, el agua y la vida. Ahora se están haciendo talleres, o sea, charlas en realidad, en las escuelas públicas que nos ceden el espacio para poder enseñar a los niños qué es lo que está pasando. Si bien hay muchos agricultores que vendieron sus tierras o la rentaron para poder tener un ingreso rápido, también están perjudicando. Para el lado de allá de la escuela 79, que es queda antes de llegar a la Horqueta. ¿San Pedro? San Pedro, exactamente. Una mujer tenía abejas, como que era apicultora. Entonces se dio una charla con la maestra anticipada a tener la reunión. Se dio que una madre se le hizo el comentario a esa maestra con respecto a que las abejas se le habían muerto después de que le habían fumigado, con el mosquito las hojas. Entonces nosotros agarramos y decimos, bueno, en base a eso se dio la charla. Los niños encantados. O sea, se dio un video donde se hablaba específicamente de la falta de maíz, que somos productores del choclo en realidad, definición, la papa, y el niño iba al almacén a comprar papa y choclo como para hacer un guiso y no encontraba. Entonces decide en ese documental pequeño que lo basamos prácticamente en informar a los niños esa charla, porque en ese caso habían solo 3 padres. 3 padres, qué lástima, qué lástima, Sí, qué poca concurrencia. Claro, capaz que fue como muy rápido, pero el interés basado en los niños fue importantísimo. Ellos lo captaron enseguida. Ellos sufrieron el tema de la contaminación del agua, tuvieron prácticamente creo que fue 2 días sin agua, no podían tomar agua. Las maestras tenían que trasladarse a otro lado para ir a buscar agua, para poder darles agua a los niños al mediodía. Tenían que trasladarse para que se pudieran cepillar los dientes. Todo eso. Entonces, ellos sufrieron lo que es la contaminación. Eso fue por contaminación, no por falta. No por falta. No por falta, contaminaron. ¿Dijeron qué tipo de contaminantes tenía No el agua? Especificaron. No lo dijeron. No, pero los niños enseguida dijeron, dicen, nosotros nos faltó 2 días el agua, y dice, y sabemos lo que es, por eso estamos cuidando. Ellos hacen plantaciones de árboles autóctonos, también están trabajando lo que es los acuíferos. O sea, es una escuela que prácticamente está basada dentro de todo en el medio ambiente. Están educando a nuestros hijos para que ellos mismos produzcan
y no tengan que retirarse de ahí del campo, porque ellos son hijos de productores. Claro. Entonces, ¿qué te parece? ¿En qué lugar emblemático hicieron esa reunión, verdad? Qué importante el lugar. Claro, y la maestra, la directora, espectacular. Ella también se dio la charla de lo que conlleva tener mucha plantación de eucalipto, porque ellas consideraban que la plantación de eucalipto realmente destruye la tierra. Y nosotros llevamos a Fassini, que es apicultor, que dentro de todo está entremezclado con el conocimiento con respecto a lo que es la gran masa que se produce de eucaliptus para después la forestación. Y él dice que no, que en realidad no es que destruye específicamente toda la tierra, no es que no la deja productiva, es que se entrelazan las raíces y no permite que el agua llegue abajo, sino que la absorbe ahí. Entonces dice que la diferencia está en que abajo del eucalipto, en cantidad, en montón, en masa, queda como gris la tierra. Mira, y sin embargo, pasando, de repente vos caminás 3 metros más, donde no hay eucalipto, y la tierra es negra. Y eso es como, él le puso un nombre, pero es como que vuelve a ser, tiene pérdida porque como que absorbe las vitaminas de la tierra. Pero después de que se hace la poda, se tiran abajo los árboles, lo mejor que se puede hacer es no inyectar los árboles para matarlos, sino que arrancarlos de raíz y plantar plantas que le generen vitaminas a la tierra, y así esa tierra después va a poder ser producida. Entonces le otorga vitaminas a la tierra. En cambio la soja, en una plantación de soja, no. Ya prácticamente no hay nada más que la soja. Sí. Después el pasar el mosquito, el glifosato, mata todo. Y él explicó que, por ejemplo, alguien va al campo y no encontrás más que plantaciones de soja, porque si vos plantaras algo al lado de una plantación de soja, la contamina. Sí, porque, claro, y aparte el transgénico lo que tiene también la particularidad que mucha gente no sabe, es que si vos tenés una plantación, por ejemplo, de maíz no transgénico, y al lado te plantan maíz transgénico, se cruza el transgénico con el otro, y en definitiva tu plantación deja de ser orgánica. Claro. Entonces perdés la categoría de ese alimento, claro, porque se contaminó con el otro. Pero el mismo polen, es como un polen que larga el maíz, el choclo, que en un momento de viento traspasa lo que es transgénico a lo que no es transgénico. Claro, entonces se entremezclan. Entonces perdiste la categoría del alimento natural, ¿verdad? Que es lo que nos está pasando hoy con las trazas también de estos agrotóxicos. Vamos a decir claramente, para nosotros, ya que somos detractores de esto, no son agroquímicos, son agrotóxicos porque nos están intoxicando. Entonces, en estos agrotóxicos, tristemente también se notan trazas de agrotóxicos en la miel, y bueno, y esa miel, ya hay países que te dicen, no, compañero, acá aparece atracina, acá aparece el glifosato, acá aparece el otro, que hay unos más fuertes, después te los voy a leer ahí, unos terribles herbicidas, porque se han hecho resistentes los cultivos. El cultivo específico, que es la soja, sigue siendo resistente a esos herbicidas, pero los otros yuyos también. Entonces, ¿qué hacen? Van agregando cada vez más fuertes, más tóxicos, que directamente están totalmente prohibidos de años en otros países, y acá se siguen aplicando. Y la atracina es lo que ha aparecido muchísimo en el agua, y que es altamente tóxica. Entonces es toda una cadena de intoxicación, por decirlo de una y forma. También lo clásico es en los medios rurales, como antes decíamos, íbamos a pescar los fines de semana y sacamos cualquier cantidad de pescado. Hoy día prácticamente son los comentarios que en mismo jarras hay. ¿Sabés en dónde me dijeron alguna gente de campo, en dónde queda todavía algo de peces y demás? En los tajamares, porque al ser artificial, el tajamar se hace en una zona alta,
entonces no le llega prácticamente los tóxicos de estos agroquímicos, ¿verdad? Sí, sí. No le llega la toxicidad. Entonces, te lo digo porque me lo dijeron, vos sabés que solo quedan en algunos tajamares, y en algunos lugares directamente Artigas, en donde había cañadas, ya no quedan ni cañadas también, sobre todo por la forestación, porque los eucaliptos son máquinas de chupar agua. Sí. No, y otra de las cosas que nos llamó la atención fue cuando terminó de pasar el video, una de los niños de 4 años le pregunta a Fassini, que es apicultor, que si ella comía una vaca hoy, a ella le iba a hacer mal entonces. Entonces Fassini le explicó que sí, que le iba a hacer mal, porque en realidad la vaca consume o come el pasto que está alrededor. De repente hay una plantación de soja y la vaca está comiendo, y sí, porque la mayor contaminación queda en la grasa de la vaca, dice. Más allá que después ataca el hígado y todo, pero en realidad todo queda en la grasa de la vaca. O sea que sí, le iba a hacer mal. Entonces ella dice, bueno, ahora voy a empezar a comer menos. Sí, y estos productos Pero, hay que recordarlo aparte, que son, se van acumulando. Ese claro, es el gran tema, se van acumulando en el organismo. No es que vos comas una vez, si vos seguís comiendo, bueno, si hoy te tragaste y te quedó 1 gramo, en la siguiente te van a quedar 2 gramos, en la tercera te van a quedar, y así va a ser progresivamente. Ese es el gran tema, claro, la bioacumulación de esta sustancia. Y lo Claro, que nos quedó es eso, ¿viste? Tal es así que nosotros en audiciones anteriores habíamos comentado el fenómeno que se da con la pastura y la intoxicación de los animales al alimentarse con esa pastura, ¿verdad? Que no en todas zonas, pero seguramente que deben ser donde más está intensificada la explotación o la plantación de la soja, ¿verdad? Que están atendidos con los agrotóxicos, eso que es lo que estaban describiendo ustedes acá, son tenebrosos, ¿verdad? Pero también para nosotros es lo preocupante que decir, bueno, todas aquellas cosas de alimentación que tenemos nosotros, no somos animales, pero sí que nos puede producir quizás el mismo fenómeno que es cuando consumimos el tomate, la lechuga, la zanahoria, la papa, el boñato, y así sucesivamente, como a nuestra salud nos va afectando y nos va deteriorando paso a paso por el tema de esa alimentación contaminada que vamos teniendo. No, y otra de las cosas que se dio también fue que la profesora quedó tan entusiasmada con el proyecto que antes de irse los niños le dijo, bueno, ahora ya tienen deberes, de ahora en más ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y quedamos coordinadas para dentro de 1 mes más o menos volver a hacer una charla, pero esta va a ser más extensa y dividida en 2 partes si es posible. Una va a ser basada en un taller para los niños y la otra va a ser una charla para los padres. Claro, qué interesante, que es lo que yo te decía, qué lástima que no fueron los padres, porque mira que muchos padres no tienen la más mínima idea. Te leo esto rápido para que veas vos, cuando se hicieron resistentes estos al glifosato, que fue lo que conocemos todos, pero mirá vos lo que le agregan. Cuando se hacen resistentes, no tanto la soja porque ya lo es, sino los otros yuyos que le crecen, ¿no? Los yuyos parásitos que antes el hombre iba y los sacaba, los arrancaba a mano, ahora tiene que, simplemente es una maquinaria que pasa uno y pasa el otro. Entonces, al glifosato le agregan glifosinato y el 2,4-D sal dietilamina del ácido diclorofenacético, tanto. Este herbicida tiene mayor toxicidad que el glifosato. Y después un herbicida que se llama dicamba, dice, prohibidos de años, dice, es la sal, casi todos son sales del ácido, son sales de ácido. Y después la atracina, escuchá, esto es una cosa de loco, que si no buscás bibliográficamente, esto no tenés ni idea. Entonces la atracina, que es el 6-cloro, etil-isopropil, tiacina, diamine, y este herbicida dice, aparece en el agua, la atracina que aparecía en el agua hasta de OCE, y dice que mucha gente ha muerto, en especial personas jóvenes. ¿Te das cuenta vos que es un tema a tener en cuenta, ¿no? Tenemos la presencia de Luis Rivas acá, que nos está mirando. Se quedan sin qué decir y yo salgo... No, que no nos quedamos, no, podemos seguir hablando de este tema. No, seguimos hablando de este tema, no seas malo. Lo que pasa es que también esto
Es difícil, porque no es mi tema. No sé ni por dónde arrancar, pero yo soy lo mío es diferente. Ustedes arrancaron con un tema que está, cada uno lo arranca a su manera. Acá hay un problema decimos que es una política económica también. El Uruguay nunca, como ahora, había sido contaminado, ¿no? Ese es el fenómeno que se produce. Por eso es tan importante ir a la escuela, ¿no? Creo que es más negocio ir en la escuela que en los barrios llanos, porque como el Uruguay nunca fue contaminado como ahora, el verso del sistema hizo que, después de una crisis brutal, la desocupación, la falta de inversión, ¿verdad?, la situación que estaba viviendo la población, se produce un fenómeno interesante. A ver, ¿qué ejemplo podríamos dar, no? Es como si resucitara Jesucristo y nos dijera que no hay que ir más a la iglesia. Y vos sabés que terminamos nosotros aceptándolo, porque es tan importante en la vida de los católicos Jesucristo, que si mañana resucita y nos dice que no vayamos más a la iglesia, le vamos a hacer caso. Eso hizo el Frente Amplio. El Frente Amplio llegó después que, al igual que Jesucristo decía que había que ir a la iglesia, el Frente Amplio llegó diciendo que la tierra había que defenderla, que el enemigo era el imperialismo, que el causante de todos los males era el sistema capitalista, que no había que darle un centímetro de ventaja a las multinacionales, porque eran la causante de todos los males, y nos daba ejemplos concretos. Lo que hicieron las multinacionales en los diferentes países, todos manejados por Estados Unidos. El Frente Amplio nos enseñó eso. Nos enseñó qué eran los Estados Unidos de Norteamérica y cuáles eran sus intereses. Y por qué América Latina era el patio trasero del imperialismo. Entonces nos daba ejemplos concretos de cómo nos endeudaban, ¿no? Las consecuencias que significaban para los pueblos sometidos el ingreso del capital financiero internacional. Resulta que al igual que el ejemplo que di de Jesucristo, el Frente Amplio llega al gobierno. Es una especie de resolución de Jesucristo. Y si Jesucristo resucita y nos dice que no vayamos más a la iglesia, le hacemos caso, porque Jesucristo es un símbolo, ¿no? Porque a través de la historia de la humanidad ha sido el hombre que el mundo entero ha visto como el camino correcto. En el Uruguay el camino correcto era el Frente Amplio. Y resulta que el Frente Amplio vino y nos puso dos pasteras. Le dio entrada a los ojeros que no querían pagar el impuesto en la Argentina. Y permitió que los ojeros aplicaran los agrotóxicos. Y permitió que las multinacionales se instalaran en zona franca y no pagaran impuestos. Y salió corriendo a pagar los intereses de la deuda externa adelantada. Y para eso tuvo que sacarle del presupuesto nacional a la salud, a la educación, a la vivienda. Entonces, como era tan bueno el Frente Amplio, le creímos que ese era el camino. ¿Por qué es mejor ir a la escuela que al hogar de ancianos? Porque los únicos que nos pueden salvar son los que hoy son niños. Que los eduquemos desde niños para que ellos frenen no se detiene del gobierno Frente Amplio. Me parece que, claro, no nos da el tiempo, ¿no? Es muy difícil poder hacer retroceder a gente que ya aceptó que no hay otro camino que el de aceptar que se sigan instalando las multinacionales, el capital financiero sin pagar impuestos, que sigamos haciéndole los mandados a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y seguro es un largo proceso en el que necesitamos que
las futuras generaciones, o los que van a tener responsabilidades en el futuro, que son esos niños de 4 años, que hoy se dieron cuenta que si comen carne de la vaca que come pasto contaminado, él se va a enfermar. Entonces, en la medida que nosotros logremos llegar a las escuelas y a los centros de estudio, podemos tener en el futuro un Uruguay diferente, ¿no? Las generaciones actuales, en su gran mayoría, están aceptando este modelo, ¿no? Lo están aceptando el modelo. Parece mentira, ¿no? Vos hablás de la Central Única de Trabajadores del Uruguay y tenés que reconocer que está aceptando este modelo. ¿Y qué es este modelo? ¿Cómo podemos resumir el modelo que se está aplicando en este país? Es el mismo modelo que se vino aplicando de la dictadura para acá, potenciado a la 10ª potencia. El otro día yo escuchaba, creo que era un diputado, un senador, no me acuerdo el nombre. Entonces, daba ejemplo de la poca inversión extranjera que hubo en este país en el periodo en que gobernaban Blanco y Colorado, ¿no? Y es verdad. Es bueno saber por qué hubo poca inversión extranjera en el periodo en el que gobernaban Blanco y Colorado. No hubo tanta inversión extranjera porque las inversiones extranjeras no pudieron lograr que Blanco y Colorado le dieran las ventajas que le dio el Frente Amplio. ¿Y por qué Blanco y Colorado no pudieron lograr darle tanta ventaja al capital financiero internacional? Porque había 2 organizaciones dentro del pueblo que se lo impidieron. Una es el Frente Amplio y otra el PCNT. Qué increíble, ¿no? Seguro, ahora es fácil decir, los blancos y los colorados no servían para nada porque nadie venía a invertir en el país. Si vos no le explicás al pueblo cuáles son las condiciones leoninas que el Frente Amplio le da al capital financiero internacional, la gente va a creer que son distintos. Y cuando la gente crea que son diferentes los blancos y los colorados del Frente Amplio, vamos a seguir teniendo contaminación, zona franca, no pago de impuestos, menor presupuesto para la educación, para la salud, para la vivienda. Entonces, es bueno este tema de profundizar el por qué en este país seguimos teniendo, del punto de vista de las calificadoras de riesgo, un alto grado, ¿verdad? Este país se enorgullece de tener un alto grado inversor. Cada vez más. Y una de las preocupaciones del gobierno es que a Brasil le bajaron el grado inversor. Standard & Poor's. ¿Por qué tenemos alto grado inversor? Porque nos sometemos a lo dictado del capital. Yo siempre me acuerdo del empleado del mes. ¿Qué trabajador es el empleado del mes? El más alcahuete de todos los trabajadores. Uruguay, en materia de grado inversor, es el empleado del mes. El que se somete a todos los ordenamientos que hace el capital. Entonces, estamos vistos, frente al capital financiero internacional, como los que más defienden sus intereses. ¿Qué es defender los intereses del capital financiero internacional? Bueno, defender los intereses del capital financiero internacional es tener los hospitales como están, la educación como está, los asentamientos que siguen creciendo. Eso es tener un buen grado inversor. Ese es el resultado de tener un buen grado inversor. Las calificadoras de riesgo analizan los países y dicen, bueno, podemos invertir acá, ¿qué ventajas tenemos? Bueno,
el gobierno de izquierda del Frente Amplio, acompañado por 3 partidos más en el Parlamento, te permiten invertir y meterte en una zona franca. No te van a cobrar un peso de impuesto. Y si vos cagás a los trabajadores, los dirigentes sindicales miran para otro lado. Entonces la calificadora de riesgo dice, este es el país que merece tener el título de empleado del mes, el mejor grado inversor. Bueno, los resultados del mejor grado inversor son estos. Si comes carne de vaca que ha sido alimentada en un campo contaminado, te enfermas. ¿Por qué? Porque dentro de la categoría de mejor grado inversor, en este país se puede fumigar con veneno que le causa enfermedades a los animales y a los humanos. El veneno que en los países desarrollados está prohibido, en el Uruguay, porque somos los empleados del mes, se puede envenenar a la gente. Autorizado. Está autorizado matar. Claro, la producción que sale por los puertos uruguayos, fundamentalmente Nueva Palmira, hace crecer el Producto Bruto Interno. ¿Verdad? Seguro, hace crecer el Producto Bruto Interno en los papeles. Se exportan tantas toneladas de soja transgénica después de haber envenenado los campos, los animales y los seres humanos. El dinero no queda en el Uruguay, pero hace crecer su Producto Bruto Interno, porque se exporta desde el Uruguay. Aunque la soja es de capitales privados. Lo mismo que pasa en las zonas francas. La celulosa, que envenena el agua, el aire, se produce dentro de zona franca y deja un canon del 2% para la República Oriental del Uruguay. De los miles y miles de millones de resultado de la exportación de pasta de celulosa, solo un 2% de canon, que se fue el acuerdo leonino que hizo nuestro gobierno con el capital, financiamiento internacional, es lo que deja en este país. Por eso decía yo... Y Luis, y una consulta acá con respecto a esto que vos estabas hablando. Vos decís el 2%, bárbaro, y yo te pregunto, ¿y qué control tenemos de ese miserable 2%? Ninguno. Pueden llevar el doble la producción, que tampoco lo tenemos. No tenemos ningún control. Ningún control, hasta eso. Es una forma de decir, viene a ser un símbolo, el 2%, ¿verdad? Un ficto, ¿no? Los tipos declaran... Exacto, ya declaración. Millones de toneladas, nosotros como tenemos buen grado inversor, somos los empleados del mes, le decimos, sí señor, usted tiene razón, usted es incapaz de mentirnos, ¿verdad? Y entonces nos dejarán, no saber qué nos dejan, ¿verdad? Pero, el asunto es que no solo no pagan impuestos, se llevan toda la ganancia, es el 2% en plata lo único que dejan, de un 2% mentiroso, ¿verdad? Porque nosotros no le creemos a la multinacional, pero encima de eso te destruyen la infraestructura, que es los caminos por donde pasa la producción, es decir, la materia prima para la producción de la pasta de celulosa. Le dejan una deuda al país, una deuda que se materializa en la solicitud de un préstamo a los mismos bancos, donde ellos tienen sus capitales, para poder arreglar las rutas para que ellos puedan seguir sacando la materia prima para la producción de la pasta de celulosa. Son negocios nefastos, ¿verdad?, los que han dejado este tipo de política. Esto es neoliberalismo, ¿verdad? Aquello tan denunciado por los gobiernos de izquierda a lo largo y ancho del mundo entero, ¿no? El neoliberalismo que está permitido en nuestro país. Estamos hablando de lo que es una charla de una organización social que ha tomado la bandera que debió haber tomado la Central Obrera, que debieron haber tomado todos aquellos partidos políticos que terminan en ISTA. Los partidos políticos que terminan en ISTA debieron haber tomado la defensa de la soberanía y la independencia. Pero resulta que los partidos que terminan en ISTA niegan de su propia esencia.
¿verdad? Reniegan de su propia esencia. Y hoy están alineados a la entrega de la soberanía y de la independencia. Bueno, un poco decir eso. Esta organización ha tomado la bandera de educar, ¿verdad? Y yo no sé hasta qué punto, a medida que esto vaya tomando cuerpo, que es la educación de los niños, porque son las futuras generaciones, el Estado lo va a seguir permitiendo. En la medida en que los niños comiencen a hablar con otros niños y con sus propios padres, porque fueron 3 padres, pero había como 60 niños. 66 niños. Bueno, 66 niños que tienen padre y madre. Y vos sabés que cuando a los niños algo les llama la atención, se lo comentan a los padres, ¿no? Y por ahí estos niños empiezan a educar a los padres. Entonces, esto es como una mancha de aceite, ¿viste? Y hasta qué punto se va a seguir permitiendo que estas charlas comiencen a darse en los centros de estudio. No sé hasta qué punto. Es un tema. Claro, es un tema. Es todo un tema. Sí. Y una cosa, quiero agregarte algo con respecto a eso, me parece vital en esto. Por sobre todas las cosas, porque acá no se trata de ir y cambiar la mente de un niño. No. Se trata de crear conciencia crítica. Exactamente, pero crear conciencia crítica. Yo a mi hijo le digo, cuando hablamos de un montón de temas, le digo, mira, estos están a favor, léelo. Estos están en contra, léelo. Él no lee nada porque es muy desvolado. Entonces yo le hablo lo que están a favor que dicen, los que están en contra que dicen. Entonces le digo, bueno, mira, acá hay una cosa que se llama lo empírico, los hechos. Entonces le digo, bueno, mira, loco, los hechos dicen esto. ¿De qué lado estás vos? Entonces uno le explica por experiencia. Pero ¿cuál es el tema? Lo que es elemental, que por eso digo que lástima que nos llegaron tantos padres. Ojalá la cosa siga creciendo, ¿verdad? Y vayan más padres para crear esa conciencia crítica, que no es ni más ni menos que el dudar, que te entre la duda, es decir, que yo prendo el televisor y me dicen tal cosa, y estos acá me dicen otra cosa. Ahí vos empezás a crear una conciencia crítica, y ahí es donde nace el conocimiento, claro, que es en definitiva, y donde nace el hombre libre. Seguro, claro que sí, es eso. Digo, el mundo entero está convulsionado, ¿no? Nosotros, como tenemos una forma de pensar clasista, decimos que se está produciendo una agudización de la lucha de clases a nivel mundial. Nosotros vemos cómo el capital pierde espacio y agudiza su poder, aplica todas sus fuerzas para no permitir que los países se liberen. Vemos, por ejemplo, en la República Argentina cómo la ultraderecha, a través de los medios de comunicación, en medio de una campaña electoral, a pocos días de una elección, agudiza sus esfuerzos para poder quedarse con el poder absoluto. Tiene el poder económico, pero quiere el gobierno. Se le aplicaron 13 años de prisión a el impresentable, dijo Víctor Hugo Morales, al fascista de Leopoldo López en Venezuela. Venezuela es uno de los temas que el imperio, el capital, le presta mayor atención, porque tiene muchos recursos desde el punto de vista del petróleo, ¿verdad? Que son estratégicos. Yo escuchaba a parlamentarios uruguayos que son los mismos que permiten la aplicación de los agrotóxicos, el envenenamiento, que no le importa una mierda ni la vivienda, ni la salud, ni la educación, preocupado porque se permite que continúe el proceso bolivariano en Venezuela, ¿no? Entonces yo escuchaba a un diputado blanco decir que Venezuela se cae a pedazos, como si la responsabilidad de la crisis que hoy se vive en Venezuela fuera del gobierno venezolano, ¿no? Como los medios de comunicación al servicio del capital intentan confundir a la gente, ¿no? Ganar la opinión pública. Ayer se conmemoró un nuevo aniversario de las torres que tiró el Estado
norteamericanos, ¿no? Las Torres Gemelas, Claro. que 2 aviones tiraron 3 torres. Claro. Nunca visto. Seguro. ¿Cómo se preocupa el imperio y los medios de comunicación en continuar metiéndole en la cabeza a la gente que fue un atentado de un país extranjero, ¿no? Que pretende desestabilizar al país que defiende la democracia y los derechos humanos, ¿no? Y bueno, el otro día hablábamos con un compañero sobre este tema, porque es increíble cómo todavía hay gente que sigue creyendo que las Torres Gemelas las tiró Al Qaeda, ¿no? Cuando Bin Laden era socio de la familia Bush. El mismo día en que caen las Torres Gemelas, la familia de Bin Laden, que vivía en los Estados Unidos, fue sacada en un avión de los Estados Unidos por la propia CIA, ¿no? Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos continúa diciendo que fue Al Qaeda, comandada por Bin Laden, los que tiró las Torres Gemelas. Decimos esta cosa porque no es para entreverar, sino para que se vea cómo el capital y sus medios... Eso Luis, a nivel internacional se llama el casus belli, el motivo de guerra. Claro, fueron lo que implementaron, claro, ¿no? Que después de ahí sacaron la ley aquella antiterrorismo que en definitiva te legalizaron la tortura. Sí. Viene acá, che, Luis Rivas, mirá que ese loco anda haciendo... No solo la tortura. Ibas preso, se lo hicieron cualquiera. El allanamiento. Se hicieron cualquiera. El secuestro. Hicieron cualquiera. Sí. Está permitido secuestrar, totalmente, allanarte la casa. En el país de los derechos humanos y la democracia, sí. Para que se te da conciencia. Y es interesante, búsquenlo en internet porque está todo esto. Claro. Bueno, simplemente para que se vea cómo el capital, cuando ve que tambalea algo de sus estructuras, aplica cualquier metodología y cuenta con un aparato terrible, ¿no? Como son los medios de comunicación. Y mantiene a la opinión pública internacional, la mantiene mirando para otro lado, ¿no? Eso a nivel internacional, pero lo podemos bajar a nivel nacional, como seguro se sigue manteniendo confundida a la gente en este tipo de cuestiones. El capital financiero internacional manda en este país, y es una de las cuestiones que es difícil de poder ver, ¿no? Cómo manda, cómo gobierna nuestro país, directamente gobierna. Te digo la frase para cerrarte de esto acá, cerrarte mi intervención. Escuchá esto, un intelectual uruguayo dijo: capital, la explotación digna. Claro. Explotación digna, mirá qué palabra. Explotación del ser humano, pero digna. No, Ahora tal cosa que en un intervencionismo, lo que decía Oliva con respecto a cómo se administra económicamente este país, tal fue así que ayer se dio una noticia que se rompe un contrato con la productora esa y televisora de los eventos futbolísticos, determinado por los Estados Unidos. A la AUF ya le dijo que tiene que romper contacto y hacer con tal empresa, es decir, los nuevos contactos para poder televisar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como independencia, cómo tenemos como administración autónoma desde el fútbol, que no lo sabemos, pero sí nos imaginamos por los multimillonarios, cifras que se hacen de los jugadores de pase, que es lo que se maneja esa masa de dinero. Pero lo otro que también que es extremadamente preocupante es el tema cómo se producen esas crisis tan profundas como en el caso de Brasil, ¿verdad? Donde todas estas mafias banqueras operan en esos medios, no solamente eso, sino a nivel internacional en sus propias contradicciones. Un instante nomás, crisis inducidas la mayoría de las veces, por lo que vos dijiste bien. Claro. Los capitales financieros. Que debemos instalar un debate sobre cómo se generan, cómo se administran, cómo se procesan esas, que además han dado el lujo de montar un aparato donde están las calificadoras de riesgo, para decirle a esas grandes multinacionales, bueno, tener cuidado con esto, tener cuidado con el otro, pero también dentro de ese marco de grado de inversión, aquel que va a invertir
tiene que el Estado exonerarlo de un mayor porcentaje de tributos porque el riesgo es mucho de la inversión que se va a hacer. O sea, lo que se invierte con lo que se recauda y las responsabilidades que va a haber. Eso es lo que estaban aclarando ayer en el marco de la crisis que la llaman la crisis circunstancial. Yo no creo que eso sea así, porque está en Europa también existiendo todo este tipo de cosas, pero como también a todo eso, el tema de cómo toda esta crisis está como tapando ese teleteatro económico y las consecuencias que van sufriendo los pueblos, las inmigraciones. ¿Por qué qué es el fenómeno de las inmigraciones? Y cómo hay mandatarios que se rajan las vestiduras por el acto de solidaridad y de todo esto, si no son nada más ni nada menos que responsabilidades políticas de todo lo que va aconteciendo alrededor de esas grandes multinacionales, esos grandes banqueros que son unos sinvergüenza. Y además, otra de las cosas también que está ahí como digamos contrapartida de todo ese fenómeno de la inmigración, que no hace mucho en una organización de esas mundiales que hacen para ver cómo joden a la humanidad, de que hay una estadística que se gastan más de 2.000 millones de dólares por minuto en el militarismo. 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué quieren decir esas cifras? ¿Cómo nosotros... Te tiro y te agrego en esto. El país que más gasta a nivel militar es Estados Unidos. Segundo, China, y tercero, Rusia. Sí, están en eso. Es una cosa, pero escalofriante la cifra. Decir uno, preguntarse que nosotros acá estamos con Jessica presentando una cuestión de un proyecto de vivienda nacional y popular, tratando de ver cómo se concientizan a los mandatarios como para que cedan ese espacio, y acá se habla de 2.000 millones de dólares por minuto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo creo que a esta no es que uno esté en contra de esto, contra el otro, los radicales, que contra esto. No, yo creo que a esta altura de la civilización, de la globalización, tenemos que entrar a ver cómo no hay más cuestión de espacio, de tiempo que nos dé a nosotros para seguir alrededor de votando como ser títeres de los grandes banqueros como Danilo Astori, que yo antes ayer lo escuché. No quiero relatar las cosas que dice él, pero porque de repente dice uno las inventa, pero haberlo mirado las entrevistas, las cosas que dice de lo que es la administración y cómo obedecen claramente a los grandes banqueros, ¿no? Entre otros, aquellos que son el Fondo Monetario Internacional. Y hoy, casualmente, estoy viendo también una cuestión, un documental sobre el Clínica, un legendario hospital que dan cifras de la cantidad de niños, de pacientes, de operaciones, de cosas, se está cayendo el día a pedazos. Y están como que al borde de la mayoría de los pisos van a tener lo que cerrar porque no pueden funcionar más de cómo se encuentran, desde los baños, las paredes, los techos, las humedades, y baños clausurados en un piso que tenés que ir a otro porque ya eso no funcionan más, cayendo las aguas de los caños placales arriba de las camas de los internados. Es una cosa pero escalofriante, y no es un tema que la derecha, porque siempre echamos la culpa a la derecha, de que la derecha que hace una difamación o cuestiones que trate de desprestigiar a un gobierno progresista. No, es un hecho, un documento eso, y si no, que lo vayan a ver, porque lo están mostrando ahí, y hasta los propios trabajadores están diciendo lo que están viviendo y cómo viven ellos, y que no saben qué es lo que van a hacer para darle una mejor calidad de atención a toda la gente que se va a atender. Y bueno, y como eso, como la enseñanza también, que el otro día hablamos, que cómo va a seguir esto con el tema ese, de que la María Julia dijo que uno de los que criticaban el tema del presupuesto era porque no estaba más en el gobierno y se sentía como...
la verdad que seguir diciendo lo que o transmitiendo lo que declaraba la ministra de la enseñanza es como que esto va a ser que va a haber la enseñanza para ricos y para pobres. Los pobres cada vez van a tener menos posibilidades de tener acceso a la cultura, porque si no tenés recursos económicos no lo va a poder, que ya de hecho está establecido así. Si tu hijo quiere ser médico, tiene que ir a Montevideo; quiere ser abogado, tiene que ir a Montevideo, porque acá ya no hay absolutamente más nada. Y la salud yo creo que también va a ser para eso. Las corporaciones médicas van a ir cada día, es decir, recogiendo más gente de los campos por el tema que no se pueden atender en esos lugares. ¿Cómo va a ir que te internan ahí donde esté cayendo el agua de los caños de la cloaca arriba de la cama? Bueno, bueno, terminé el discurso. Vos, no, yo diría que yo me tengo que ir, tengo que ir a manejar. Y mañana hay una reunión, si me avisan. Sí. Seguro, voy a hacer eso, ¿no? Bueno, sí. Bueno, para finalizar la discusión. Seguro. Bueno, mañana la mesa coordinadora se reúne nuevamente y convocamos a la población a que se arrime a la cooperativa ABC a las 3 de la tarde para informarse del proyecto del Plan Nacional de Vivienda. Todo aquel que esté interesado, que calculo somos muchos, para informarse y apoyarlo. Y nosotros vamos a estar ahí a partir de las 3 de la tarde. Habría que repasar algunas cosas por si hay alguna, ¿no? El repaso es que hay una ley, se presentó una ley, un proyecto de ley. Un proyecto de ley. Esto es un proyecto de ley que ya se presentó y está basado en el artículo 45 de la Constitución. El artículo 45 dice: todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando a la inversión de capitales privados para ese fin. En base al artículo, los principios del acceso a la vivienda van a ser: toda persona y toda familia tiene derecho a la vivienda adecuada. Es deber del Estado generar las condiciones que permitan el cumplimiento efectivo de ese derecho. A los efectos de la presente ley se entenderá por familia al conjunto de personas que ha de convivir establemente bajo un mismo techo, esté o no vinculada por razones de parentesco. Se pide un 1% del Producto Bruto Interno, que serían unos 600 millones de dólares, para la construcción de, sí, para no leerlo todo porque tenés poco tiempo. De 7.000 viviendas. De 7 a 5.000 viviendas, que generarían 15.000 puestos de trabajo directos, ¿tá? Sí. Claro, hay que arrancarle a un gobierno totalmente entregado a los intereses del capital financiero internacional un 1% del Producto Bruto Interno, que debe ser más o menos como enfrentar al ejército norteamericano, porque esta gente está dispuesta a defender los intereses del capital hasta las últimas consecuencias. Entonces, ¿qué se pide? Se pide que la gente participe y se trata de movilizar a la gente detrás de este proyecto de ley. En las condiciones que se vive de crisis profunda del sistema capitalista con gobiernos totalmente entreguistas, sin movilización es imposible arrancar algo. Ha quedado demostrado, ¿verdad? Esto. Entonces, seguro, hay que despertarse. Y hay dos caminos acá. O te entregás cruzado de brazos y te pones a mirar televisión, escuchar pavadas para pasar lo más menos dolorosamente posible una vida de mierda, o pelear, te organizás y pelear. Nosotros invitamos a organizarse y pelear, ¿verdad? Los que crean que vamos por el camino correcto, y quédense en su casa. Los que crean que hay que hacer algo, y bueno, hay que organizarse y pelear. Esta gente pelea por la vivienda, otros pelean por un mejor salario, otros pelean por una mejor educación. Hay que pelear, ¿verdad? Romper la estructura que están funcionando como aparato defensor de la política económica del gobierno, pasar por encima de esa estructura, ¿verdad?
porque nosotros estamos convencidos de que en pocos años más, si no frenamos en alguna medida lo que se está aplicando, nos va a quedar bastante poco, bastante poco nos va a quedar. Por eso un poco nosotros somos solidarios y ofrecemos un lugar para reunirse. Yo no sé si va mucha gente, es chico, ¿no? Sí. Habría que ir viéndolo a otro lugar, más grande, ¿verdad? Yo Gallego, voy a terminar con García, porque yo me tengo que ir. Todavía te queda, no sé qué arrancaron, porque yo vine tarde. Aparte te queda algo, porque yo tengo que laburar. Estamos en contacto, yo me despido. Un saludo. Sí, bueno, también la característica de bondad y solidaridad que tienen el proyecto de vivienda nacional y popular es la posibilidad que tiene de la porcentualidad, como se ve, que no se precisa un ahorro previo, que el que gana como ser 15.000 pesos paga 1.500 por mes de amortización, ¿verdad? O sea, del pago de su vivienda, que la empieza a pagar del momento que entra a vivir en su vivienda, que el tope son de 60.000 pesos inclusive. Entonces esa es la importancia que tiene el llevar adelante este plan de vivienda, que nada más ni nada menos que el techo propio, ¿verdad? Hoy estaba mirando un proyecto que plantea la Cámara de la Construcción alrededor de espacios chicos que le llaman milagro de 30 metros cuadrados, ¿verdad? Donde el costo no tiene nada que ver con las posibilidades que pueda tener un trabajador, porque son de 80 a 100.000 y a 150 y 200.000 dólares el costo. Entonces todo eso, y requiere eso una señalización, un ahorro previo, un trabajo seguro, no te emite changador, no te emite nada, todo ese tipo de cosas. Entonces toda esta vivienda de este proyecto tiene esa bondad que ampara todas esas situaciones, que contempla todas esas situaciones de que no son necesariamente que tengas que tener un ingreso fijo, porque la inmensa mayoría de los trabajadores no lo tienen. Hay changadores que el changador hace su vida, aparte está en negro, pero también lo que saca mensualmente depende de muchas cosas y de repente no llega a cubrir 15.000 pesos mensuales. Y bueno, ¿qué es lo que puede tener como ahorro previo? ¿Cómo puede pagar esas viviendas? No, es imposible. Es seguir eso, retroalimentando los asentamientos, porque ya en mi barrio el asentamiento tiende a multiplicarse, ni que están controlando un poco y corriéndolos con la policía y eso, pero que sí, que la misma situación económica los va acorralando y los va empujando a los asentamientos, porque otro lugar o abajo el puente. Es que está claro, Artigas, las políticas son de exclusión social, y bueno, y la exclusión social lleva a eso, no lleva a otra cosa. Estamos llevando una política adelante de absoluta exclusión social, como esta mentira ahora de la inclusión financiera, que ni más ni menos que la bancarización. ¿A dónde te lleva eso, hermano? A que seas propiedad de los bancos también, más allá de eso, a perder libertad, a perder posibilidades, porque en definitiva, al ser esclavo de los bancos te llevan a la deuda, que es lo que ellos quieren, tenerte agarrado por la deuda. Es un sistema que es perverso, no es humano. Vos sabés que no nos queda nada prácticamente. Yo quería decir algo rápido. Un amigo municipal me decía, dice, che, no hablan nada ustedes del tema de lo que está sucediendo con esta desfinanciación que tiene la Intendencia y demás. Y yo quería decir rápido una síntesis, pero hiper rápida, también si tenemos un minuto, dale, hiper rápida. Sí, yo entiendo claramente que estamos gobernados por gente que no representa al pueblo, es claro. La democracia ha sido sustituida por la plutocracia, el poder del dinero, la corporatocracia, el poder de las corporaciones, o sea, clarito. Entonces ahora estamos asistiendo a eso.
gente que no representa al pueblo. ¿Qué significa? Porque uno dice, sí, pero gente que fue votada, sí, pero ¿de qué manera es votada? Inducida por un reclame, inducida porque te vamos a dar un puesto de trabajo, inducida una promesa electoral, las preelectorales esas que después no se cumple ninguna, y que lleva a esta historia. Entonces, cuando no estamos gobernados por el pueblo, cuando perdemos la pertenencia, porque ¿qué tiene que ver cuando uno dice lo gobierna el pueblo pertenece, el pueblo tiene pertenencia, ninguno va a cuidar mejor de Colonia que vos o yo, porque somos de acá, porque somos parte de esto, pero cuando vos ya no respondés a los intereses de los colonienses, a los intereses del pueblo, estás respondiendo a los intereses del dinero, bueno, pasan estas cosas, no hagan muchas cuentas, ni números, ni nada, es exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia puede haber entre un gobierno de Walter Zimmer y un gobierno de Carlos Moreira? Ninguna, los dos son gobiernos puestos por el poder económico. Yo quería hacer una anécdota para... No quiere decir eso que sea todo así o que sea tan así, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos la olla popular que solicitamos trabajo y las entrevistas con él, pues jamás nos dio absolutamente nada y lo que hacía nos mandaba la represión. Carlos Moreira. Sí, Carlos Moreira. Ahora, yo creo que todo eso, los otros días fue citado a Sala, dijo lo que se le antojó, otro dijo que iba a contestar por escritos. Yo creo que todo esto, acorde a lo que yo no tengo información de otro porque no ando ahí adentro, pero que sí, lo que yo vi en una gráfica que lo mostró él y lo explicó él mismo en un canal de Montevideo, me parece que tendría que tomar cartas en el asunto la justicia para determinar dónde está el dinero que no aparece, ¿verdad? Porque uno dice que está, el otro dice que no está. Bueno, acá hay un delito, ¿verdad? Y que es el dinero de todos los contribuyentes. ¿Y es plata? Y es plata, son unos cuantos miles de millones de dólares. Entonces, bueno, andá cerrando nomás, bueno, cerrar y despediste vos por todo. Bueno, nos despedimos hasta la próxima audición, que será el día lunes, de 2:30 a 1:30. Muchas gracias y hasta la próxima.